dígame qué es un embargo de salario y en qué términos se puede aplicar. Claro, ¿En qué casos? tenemos que entender que un embargo básicamente es producto de que nos demandaron, hay una o varias deudas que no se están pagando, nos pasan a cobro judicial y ya cuando estamos dentro de un proceso, la forma correcta para cobrar, para obligar al deudor a pagar, básicamente es pedir embargos. Uno de ellos específicamente es el embargo del salario. ¿Eso qué es en términos generales? Que se le manda a decir al patrono que a partir de que reciban la orden de embargo van a tener que apartar una cierta cantidad, mandarlo a un expediente judicial y el resto se le deposita al trabajador. Pero sí tenemos que entender, básicamente no es que nos van a quitar todo el salario, eso no va a pasar. Nos van a quitar una porción de ese salario, se le va a mandar al juez y el juez posteriormente, siguiendo los trámites del proceso, se los va a entregar a la empresa que está cobrando. Licenciado, ok, no se le puede quitar todo el salario, pero ¿se puede hacer varias veces un embargo de salario a una misma persona? Esa es una gran pregunta. Vamos a ver, mucha gente se cuestiona eso. ¿Pueden haber varios embargos en mi salario? Bueno, aquí hay un tema muy interesante. Para mí, y yo siempre lo he dicho, hay una discordancia entre lo que dice la ley y la forma como se aplican los embargos. La ley establece que, para mi gusto, solamente hay un embargo que se puede aplicar. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha emitido muchas resoluciones donde dice que sí, el salario de un trabajador puede recibir varios embargos. Eso sí, va dependiendo de que se agote una porción del salario que se llama salario embargable. Valga la aclaración, el salario íntegro es el salario bruto. A eso tenemos que rebajarle cargas sociales, que serían renta y lo que se le paga a la caja. Una vez que yo quito eso, tenemos el salario neto. A eso le rebajamos el salario mínimo de la persona y nos va quedando toda la porción que eventualmente se le puede embargar a un trabajador. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas pensionadas? Vea, es muy interesante. Una pensión no puede recibir embargos, es completamente inembargable. El problema muchas veces cuando llegan a la oficina adultos mayores y me dicen, licenciado, tengo mi salario embargado o la pensión embargada, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque lo que sucede con los pensionados es que autorizan ellos mismos para que mes a mes, cuando se les va a depositar la pensión, se les retenga el pago de los préstamos. Entonces, eso en realidad no es un embargo, porque no es una orden emanada de una autoridad judicial, sino que más bien es su propia autorización que permite que la entidad que les deposita la pensión les haga esa retención y se los mande entonces a la empresa que está cobrando, sea un banco, una cooperativa, una financiera, la que sea. Ahora, un día estos escuchaba un caso de una persona que lo amenazaban incluso con embargar el salario de la esposa. ¿Esto se puede hacer o del esposo en otros casos, será? Sí, definitivamente el problema es que muchas empresas que cobran llegan al abuso en la cantidad de llamadas que le hacen a una persona, a toda la cantidad de personas que contactan, a pesar de que la deuda sea solamente mía, y llegan a estos extremos de decir, si usted no paga, le vamos a embargar el salario de su esposa porque por eso están casados. Eso no es posible. Cuando estamos hablando de un crédito personal, significa que solamente yo como deudor, respondo por esa deuda. No mi pareja, no mi mamá, no mi tía, nadie. Ahora, salvo, y ahí sí tenemos que hacer la salvedad, que la esposa sea fiadora. Y ahí ya estaríamos en otra situación diferente. Licenciada, pero ¿cómo se calcula cuánto le pueden embargar a una persona que sí aplica en esta herramienta, digámoslo así? Sí, ahí todo, digamos, la ley nos dice cómo se tiene que embargar. Para eso las personas pueden revisar el artículo 172 del Código de Trabajo. Básicamente es, como yo te lo estaba explicando hace un momentito, es el salario bruto, le rebajamos renta, le rebajamos lo que se paga por seguridad social, por la caja, se rebaja el salario mínimo y lo que queda se divide entre 8 partes. Entonces, acá es donde viene la discordancia. La ley dice que se aplica solo una vez, pero el Ministerio de Trabajo ha insistido que se pueden aplicar varias veces ese embargo
cuando yo calculo ese octavo del salario. Ok, yo le quiero contar a usted que el licenciado José Hernández es experto en cobros judiciales, todo lo que tiene que ver con crisis financieras graves o extremas, ¿verdad? Usted puede consultarlo sin ninguna pena a través de los números de teléfono que han estado apareciendo en pantalla, también en sus redes sociales. Él se mantiene bastante activo. Véalo, familiarícese con él, que él está al rescate de los deudores. Ahí tiene el número fijo y también por medio de WhatsApp para que usted saque su cita y salga de dudas. Todo tiene solución si va uno de la mano correcta, ¿verdad? Hay cadenas, yo siempre digo, hay cadenas que hay que romper y muchas veces el mal uso de instrumentos financieros encadenan a la persona, entonces hay que romper esas cadenas, bueno, definitivamente. Mejor dicho, ahí están entonces los contactos para que usted pueda conversar con él ya muchísimo más holgado y exponer su caso en particular. Licenciado, ¿qué pasa cuando a una persona le dicen, bueno, le vamos a embargar su salario, le vamos a embargar sus cuentas bancarias, le vamos a embargar sus bienes? ¿Se puede hacer todo a la misma vez? Sí, vea, el tema es que la ley lo permite. Cuando el banco, la cooperativa, una financiera demandan, pueden solicitar todos los embargos posibles. Es decir, yo puedo pedir que le embarguen el vehículo, que le embarguen la moto, que le embarguen la casa, el terreno que tiene cerca de la playa. O sea, puedo pedir todos los embargos necesarios, hasta las cuentas bancarias. Y cuando el juez emite la primera resolución, que se llama curso de demanda, ahí va a venir toda la orden para los embargos. Y hay un tema muy importante que aclarar. Los embargos no es necesario notificárselos a un deudor. Muchas veces a mí me dicen, me embargaron el salario y no me habían notificado. Me embargaron la casa y a mí nadie me notificó. Es por eso, porque la orden del juez simplemente se cumple. El juez ordena, ejecútense los embargos y eso se hace. La notificación del proceso vendrá después. Perfecto. Pero siempre es importante tener eso muy claro. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Mi casa es su casa, ya sabe, ¿verdad? Y bueno, de esta forma, 5:31, vamos a ir a hacer una pausa así rapidísimo y ya regresamos con más, porque el profe también tiene sus sorpresitas guardadas.